Fuerza, creatividad, resiliencia, persistencia y legado son algunos atributos que caracterizan a un gran amigo que nos acompaña y eleva los decibeles esta noche en Generación X Backstage. Un hombre para el cual no existen los límites y que día con día nos sorprende con su legado. Esta noche estoy muy contenta de recibir en Backstage a mi queridísimo Juan Carlos Trejo. Soy Ami Terán, bienvenidos. Juan Carlos, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, un gusto estar en tu casa, nuestra casa. Esta es tu casa. Y bueno, agradezco mucho la posibilidad que tenemos de platicar pues entre nosotros, pero también que esta plática pues arroje por allí también luces sobre las cuestiones que nos han llevado a estar aquí el día de hoy, ¿no? No, hombre, pues esta es tu casa. Toda una trayectoria de esfuerzos en la comunicación que has realizado y bueno, pues nosotros aquí detrás pues tratando de compartir estos espacios que son muy útiles, creo. No, hombre, nosotros estamos fascinados, si bien lo comentas, estamos compartiendo ahora sí que la estancia aquí en School Online, este espacio maravilloso donde también tenemos la fortuna de escucharte 2 veces a la semana con tus proyectos maravillosos, rock, deportes, wow, hiperkinestético, Juan. Bueno, fíjate que a veces no tienes planeado hacer las cosas y las cosas van resultando en base a cubrir estas necesidades que vas descubriendo dentro de tus inquietudes y dentro de la información que vas procesando y que te van marcando un poco los rumbos hacia dónde te debes de mover, pero no quedarte solo en la cuestión teórica, sino también moverte hacia la acción, ¿no? Así es, eso es sumamente importante, ¿no? Y fincar el legado, la trascendencia. Alguna vez un amigo muy querido me dijo, cuando tú vienes a esta vida, es a trascender a través de tus hechos, de lo que tú puedas proponer. Y tú lo has hecho ya aquí con más de 30 años, la gente te ubica perfectamente, decibel, yo voy por la calle y me dicen Juan Carlos Trejo, el monstruo del rock. ¿Cómo se siente eso? Pues como monstruo, pero no como un monstruo. No sabía eso, pero bueno, las concepciones que uno puede desarrollar a partir de la obra de los demás, pues a veces son muy halagadoras, ¿no? Y uno solo uno mismo es el que alcanzas a dimensionar realmente. Cuando sucede, si te encuentras con estas cuestiones, empiezas a dimensionar realmente el impacto de tu trabajo. Así es. Y sí hay algo que es importante. Hablábamos hace un momento de la responsabilidad. Sí. Y la responsabilidad es fundamental para darle credibilidad a lo que hacemos, ¿no? Ser responsables de lo que hacemos, y si lo hacemos de una manera pues consensuada, pensada, dirigida y a veces hasta espontánea, pero con responsabilidad, creo que tiene un plus que se nota, ¿no? Así es, la responsabilidad y la pasión por lo que empeñas. Cuando tú encuentras la manera de desenvolverte en algo que amas, lo disfrutas, lo proyectas, y eso ha sido también un resultado de varias vivencias que vamos teniendo en el camino, ¿no? Así es, sí. Como te decía, uno empieza a llegarse información a través de tu formación escolar, académica. Incluso esto se inicia desde la familia, sí, claro, ¿no? Que es el primer contacto con el mundo que te rodea, cómo lo vemos y estos moldes que a veces están ya establecidos, pero que te das cuenta llegado el momento en que pueden evolucionar, transformarse o encontrar nuevas maneras de seguir haciendo crecer los mismos, porque de lo contrario estaríamos en el propio estatus, ¿no? Ah, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Y bueno, pues encontrando estas profesiones, insisto, que nos llenan con todo el corazón, como diríamos los legionarios X, y me atrevo a decir que muchas veces cuando somos pequeños o pequeñas, vamos fincando los trazos de lo que queremos desarrollarnos cuando seamos grandes. Bien dicen que quieres ser cuando seas grande, ¿no? ¿A ti te pasó? ¿A ti te encontró la profesión que tú hoy desenvuelves con tanto amor desde pequeño? Fíjate que tuve contacto desde pequeño, podría yo decir desde la cuna, y esto va a sonar medio exagerado, pero así es, con la música del rock. Eso. A través de mis hermanos mayores que tenían 4, 5, 6 años mayores que yo o más, el mayor sobre todo, y a través de la radio comercial, pues entré en contacto con estas primeras muestras de la música que me sorprendió, pero
cuando empiezas a no solo a tener contacto con la música, sino también con las actividades que consideras a través del aprendizaje o del modelaje son necesarias, como ir a la escuela, estudiar, formarte en esto. Cuando estás en las primeras etapas de desarrollo no somos conscientes de eso. Lo hacemos por que nos canalizan hacia ellas, hacia estas actividades que los demás han considerado provechosas para después desarrollarte en un entorno social en el que estas actividades sean productivas de alguna manera, no solo para ti, sino para los demás. Así es. Y es importantísimo las improntas que uno recibe en familia y en las primeras etapas del desarrollo, ¿no? Totalmente. De los 0 a los 7 años, de los 7 a los 14 y de los 14 a los 21 son etapas de maduración psicoemocional que son fundamentales y que influyen precisamente en estos proyectos de vida que empieza uno a conocer, ¿no? Después de pasar la adolescencia, donde andamos en la búsqueda. Bueno, pues allí a veces se encuentra uno con estas formas de poder reforzar lo que alguna vez pasó por tu mente, ¿no? Y es esta elocuencia maravillosa la que te caracteriza, porque también, bueno, estudios de psicología, te gusta. Ahora sí que desilvanar al ser humano en todas sus expresiones, ¿no? Fíjate que acabas de comentar algo importante de lo cual no había yo caído en cuenta en este momento, y es que sí he estudiado todo aquello que me ha llamado la atención. Así es. Y tratar de manejar de una manera más objetiva toda esta información, procesándola de una manera pues lo más inteligente posible, porque a veces estamos rodeados de una enorme cantidad de información o de exoinformación, en esta ocasión con las nuevas tecnologías y plataformas, pero hay una enorme cantidad de información basura. Y el chiste de todo esto es establecer una relación inteligente con esa información a la cual tenemos acceso hoy en día, ¿no? Y contacto, ¿no? Entonces, no había caído en la cuenta, pero a mí me ha llevado eso. He tratado de allegar mi información en aquellas áreas en las que he considerado necesarias, ¿no? Para tratar de contribuir con el bienestar personal, pero también con el bienestar de la colectividad. Y eso es muy grato, porque primero te vas llenando de todas estas situaciones que a ti te van nutriendo como ser humano al momento de indagar en diferentes temas que inevitablemente nos remontan hacia nuestra niñez, hacia nuestras mocedades. Y a mí me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa y le pusiéramos ahora sí que rewind. No, vamos a darle para atrás en la casetera, vamos a irnos a las caseteras para que nos regresáramos a esa infancia de Juan Carlos. ¿Cómo era Juan Carlos el niño? Aquel que nació y creció en la Ciudad de México. Fíjate que muy retraído, tímido incluso. ¿Eras tímido? Sí. ¿En serio? Sí. En extremo soy el cuarto de 6. Bien. La mayor es mujer, o era mujer, después 2 hermanos mayores que yo. Y pues influido por ellos ya eran, al ser mayores, pues en otros rollos propios de su edad, y pues yo a la expectativa de todo esto, y yo era muy tímido. Me considero que también tuve experiencias infantiles muy agradables. Era una familia relativamente unida y independientemente del nivel económico, que era muy limitado, pues teníamos la posibilidad de asistir a la escuela, de estudiar, de leer. Tuve por suerte un padre que no teníamos televisión, pero teníamos libros. Y entonces nos acercó a aquellos autores, creo que atinadamente, que representaban como la posibilidad de ejercer la imaginación a través de su lectura, ¿no? Y él nos leía, cuando nosotros no éramos muy hábiles en la lectura, nos leía en las tardes o en las tardes de lluvia, etcétera, porque además no teníamos televisión, ¿no? Y esto lo agradezco infinitamente, porque pues, Jack London, libros y autores muy interesantes que pues nos creaban, nos hacían crear mundos dentro de nuestra imaginación, y es un ejercicio de imaginación parecido a lo que sucede cuando escuchamos la radio. Así es, ¿no? O sea, estos universos que vamos creando, y es precisamente, era maravilloso cómo podíamos exaltar la capacidad de asombro hace algunas décadas, ¿no?
Bien lo comentabas. Ahorita con tanta información que tenemos en el medio, ¡wow! Y tantos fenómenos que a veces esta capacidad de asombro como que se requiere de un mayor esfuerzo para que se dé, ¿no? Así es. Vamos, ya no pocas cosas nos asombran en estos momentos, ¿no? Con tanta exoinformación e información que encontramos, y esta ruptura y el derribar las barreras de los nacionalismos, las barreras geográficas, pero también las barreras de la comunicación. Eso es totalmente. La inmediatez. La inmediatez de la información que nos llega, la gratuidad que hay que seguir votando porque así sea, pero estas son detalles que van de alguna manera pues nutriendo todo lo que ya habías estado acumulando, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, estamos de cara a una era que es bondadosa en muchos aspectos, pero tenemos que detenernos y regresar a nuestros orígenes, aquello que nos sorprendía, aquello que nos inspiraba, aquello que nos hacía sentir completos o completas, ¿no? Y en este andar, ¿cómo fue evolucionando Juan Carlos hacia la adolescencia hasta llegar a tocar un instrumento musical y apasionarse por la música? Porque fue un brinco bueno. Sí, fíjate que tuve un abuelo que tenía una banda de jazz de Dixieland, estilo Dixieland. Entonces en la casa siempre hubo instrumentos pues de viento, de cuerda, en fin, etcétera. Y de nosotros de niños pues andábamos hurgando por ahí y tocando y jugando a que tocábamos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Sí. El gusto por la música, no solo por escucharla, sino después también por intentar tocarla o ejercerla. Y entonces desde los 12 años empecé a cantar con una banda de rock ahí con mis hermanos en casa. Y después esto derivó en la formación ya de un grupo más formal que se llamó Foramen Magnum, Agujero Magno, un grupo dedicado al metal. ¡Wow! O sea, de ser inglés. Tímido al metal, así a la escena musical. Fíjate, qué interesante. Qué observación tan atinada, porque me sirvió como un instrumento, como una herramienta para en el escenario o al frente del grupo como frontman de la banda, pues mostrar otros aspectos de mi personalidad que no me atrevía a hacerlo de manera cotidiana, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué me faltaba? Pues una parte de socialización importante que yo mismo me había autolimitado. Entonces esto me sirvió para socializar mucho más, porque a través de las letras que escribíamos, porque era un grupo de música original. Entonces a partir de ahí encuentras un vehículo de comunicación y empiezas a descubrir formas y necesidades y etcétera, y a contactar con las mismas. Y entonces esta evolución de la niñez a la adolescencia, una etapa en la que pues sí vas a la primaria, a la secundaria, después la preparatoria, y empiezas a socializarte voluntaria o involuntariamente, ¿no? Así es. Y esto me abrió la posibilidad incluso en prepa de formar parte de un taller de folclore, del canto nuevo y estos rollos, andar tocando en el metro de la Ciudad de México. Eso era buenísimo. Sí, la quena y el bombo, porque el discurso político se pegaba mucho a este estilo musical y a la cultura que generó en México, ¿no? Una música de protesta, pero en español, con autores latinoamericanos, y eso creo yo que formaba parte también de un discurso con el cual yo coincidía, ¿no? Exacto. Que era, había que cambiar cosas en el país, y hacerlo implicaba pues cobrar conciencia, hacer conciencia, y me tocó vivir de cerca el 68. El 68 y en mis hermanos mayores, yo estaba en la secundaria, sí, pero me tocó vivirlo en sus experiencias propias. Y entonces desde allí, cuando tú vas a la prepa, etcétera, estuve en prepa 5. Alfalfa, ¿ahí en Coyoacán? No. ¿Estaba en Coyoacán o en la prepa 5? La 6 estaba en Coyoacán. En 6, ¿verdad? Y la 5 en Coapa. En Coapa, cierto. Por eso hasta en Calzada del Hueso. En Calzada del Hueso, ¿cómo no? Alfalfa, vacas y caca, arriba la facultad de Coapa, decía la porra, ¿no? Sí. Y entonces yo también empecé con el deporte desde muy chico. Sí. Y entonces esto me ayudó muchísimo para pues desarrollar parte de lo que ha sido mi personalidad hasta entonces, ocupándome de promover la salud a través del ejercicio, ¿no?
Y fíjate que es muy interesante porque hablas de dos discursos contrastantes, pero que de una manera forman parte de lo que es el ideario de Juan Carlos, ¿no? Así es. O sea, hablábamos del canto nuevo, hablábamos de esta incursión en el metal en México, que fue una época difícil, sí, no, porque y además fue una ruptura, ¿no? De muchos estereotipos. Y pocas bandas de metal real, ¿no? Sí. Que estaba Luzbel en ese entonces. Luzbel salió después de nosotros. Después de ustedes. Sí. Estaba Luzbel, el buen Greñas y el buen Wizard. Sí. Y la diferencia que, fíjate, nos pasó algo muy curioso con esto del rock, porque lo cantábamos en inglés. Ok. Y fuimos muy criticados y marginados por eso. Porque justo por aquellas épocas surgió el rock la tendencia del rock en tu idioma, que fue más bien una tendencia comercial a partir de algunos directivos, no solo de Televisa, sino de las disqueras, por introducir estas formas de rock argentino, rock de España, nacional, claro. etcétera, pero con discursos muy ñoños, muy anodinos, ¿no? Y nosotros que cantábamos metal y que además protestábamos de todo, señalábamos, porque el metal es una música muy enérgica, directa y muy concreta. Además, para los oídos se requiere cierta predisposición. Se formó Com Rock, que fue un movimiento de grupos en español, y jalaron a Luzbel y a nosotros no, porque primero cantábamos en inglés. Entonces no iban con el prototipo. Exactamente. Y además pues cantábamos rolas que denunciaban la alienación económica, la enajenación, las guerras, las cuestiones de la corrupción en México, en fin, etcétera. O sea, se puede decir que eran adelantados a su época, ¿no? Precisamente con todos estos discursos. Sí, tuvimos la suerte de ocuparnos de estos temas por como ver al grupo precisamente como una posibilidad de hacer lo que te gusta, el metal, pero también decir cosas y movernos a la reflexión, ¿no? Tampoco queremos adoctrinar a nadie ni dogmatizar los términos, pero de alguna manera era válido para nosotros ser más auténticos con eso. Y es que bueno, si nos vamos al génesis, el rock siempre se ha manifestado desde los jóvenes, nuestros papás, los baby boomers, pues como una manera de protesta, es un discurso de protesta sobre el status quo, sobre nuevos escenarios. Así surgió. Y el resquebrajamiento de los paradigmas. Y es impresionante cómo es que este discurso se permea notablemente en la sociedad, al grado que también nos permite llevar a cabo algunas investigaciones. Así es, fíjate que hicimos una tesis desde la perspectiva sociológica sobre el rock como medio de comunicación de masas, y un medio de comunicación de masas que trascendió más allá del bloque frío, del soviético, etcétera, del bloque del este, ¿no? Se convirtió en un fenómeno mundial, y con los matices de cada cultura y de cada geografía, pero finalmente había un vaso comunicador, ¿no? Que estaba ligado a la cultura de los jóvenes y a esta necesidad de ser tomados en cuenta. Así es. Y sobre todo con un discurso y una narrativa que pasaba por formas cargadas de liberalidad, enormes cargas de liberalidad, enormes cargas de sensualidad y enormes cargas de rebeldía. Y estas raíces contraculturales y contestatarias se fueron asimilando en los grandes movimientos mercantiles del rock. Así es. Y se fueron diluyendo y se fueron volviendo anodinos, pero afortunadamente, paralelo a esto, siempre han existido grupos que se mueven hacia las raíces contestatarias. Y entonces encontramos grupos que no aparecen mucho en los medios de comunicación, precisamente por lo que nos sucedió algo similar a lo que nos pasó a nosotros. Porque ibas en contra del status quo, ¿no? O sea, no era lo que permeaba en ese momento, ¿no? Y en este tenor, Juan Carlos, ¿qué era lo que te motivaba como joven? ¿Qué es lo que tú querías levantar? O sea, ¿cuál era el discurso? La justicia. Justicia social, sí, igualdad, justicia, condiciones donde no existiese el abuso, una distribución mayor de los beneficios, el respeto a la naturaleza. Empezamos a hablar de ecología cuando casi nadie lo hacía. Estábamos conscientes del ecocidio. Tuve la suerte de hacer un estudio extracurricular de posgrado en la UNAM sobre ecología, entre otras cosas, y conservación. Entonces, pues ahí entras en contacto con información que no era muy común para el público. Decías, bueno, ¿cómo es posible que los niveles de tetretilo de plomo en la Ciudad de México estén 3 veces por encima de lo que permite la ONU, y esto se va a la sangre directamente y al sistema nervioso y afecta a las mujeres en fin? Exacto. Empiezas a manejar información
que te sacude y dices, tenemos que cambiar este asunto, ¿no? Y es que yo me atrevo a decir que la generación X somos la bisagra, ¿no? Somos el movimiento de ruptura, vamos a ponerlo así, ¿no? Sí. Tú estás hablando ahorita de todos estos idearios, de todos estos discursos que pues en un momento nos decían, ¿sabes qué? No va por ahí, ¿no? Te estás saliendo de lo que ya está establecido. Sin embargo, hoy en día, si echamos la vista para atrás, nos damos cuenta que todo ese ideario nos ha permitido formularnos como profesionistas que amamos lo que hacemos y que buscamos proyectar a los demás. O replantearnos nuestras actividades hasta qué hemos podido hacer y qué podemos seguir haciendo o deberíamos de hacer para contribuir a mejorar las condiciones, no solo de la vida del ser humano, sino de todos los que compartimos este planeta, ¿no? Es poner nuestro granito de arena, ¿no? Sí, y a través de cualquier trinchera. Claro, y he tenido la suerte de estar frente a un micrófono y esto pues me motivó precisamente a brindar esta posibilidad, ¿no? Empecé a hablar de ecología cuando nadie hablaba de ecología, empecé a hablar de cuestiones de género cuando nadie hablaba de cuestiones, te estoy hablando hace más de 30 años, en Radio Nicolaita empecé a manejar estos temas de ecología, de cuestiones de género, y a través de obras de otros investigadores, de autores, de escritores, porque yo no lo soy, pero sí como darles voz a estas creaciones que desde diversas trincheras artísticas dentro de la literatura o por ejemplo los hiperrealistas, en fin, darles voz, darles micrófono, darles un espacio, ¿no? Y sobre todo a través de una estación pública universitaria, ¿no? O sea, un espacio incluyente, ¿no? Donde todo el mundo tenga esta oportunidad de expresar sus proyectos, sus idearios. Y es así cuando llegas a Radio Nicolaita ya con Decibel, que tiene ya más de 30 años, ¿verdad, 34. Juan Carlos? 34 bueno, desde años. el 89, sí, 34. 34 años ya al aire. Y también es otra de tus pasiones, ¿no? La locución, el rock. Sí. Intenté prepararme en cursos de articulación, dicción, etcétera. La maestra Carmen Sordo Sodi, que estaba en la XW, tuvo a bien compartir varios talleres para darnos algunas herramientas a los que fungíamos como colaboradores en Radio Nicolaita, y me gustó mucho. ¿Cuáles serían los claroscuros de Juan Carlos? Bueno, fíjate que allí te topas precisamente con un enorme entusiasmo por hacer, pero una realidad que te lo impide, ¿no? Entonces, ¿nos autolimitamos o nos limitan? No, entonces hay que saber distinguir estas fronteras. Y yo creo que eso son parte de las frustraciones que a veces uno anida o que anidan en uno cuando no ves cumplidas ciertas metas, ¿no? Aquí se te exige ser... es bien curioso porque para ser... exitoso, necesitas tener un carro del año, vestir muy bien. Esa es como la imagen del éxito que te maneja las cuestiones más frívolas o comunes de un enfoque social que no va más allá de los análisis profundos. Entonces, yo creo que hay que fomentar el estudio de la psicología profunda de como mexicanos, pero también de como ciudadanos del mundo, y saber qué estamos haciendo con esto, ¿no? Porque ¿cómo vamos a funcionar? Entonces yo no voy tras del éxito, para que me entiendan, no me quita el sueño esto. Y esto que no se confunda con ser pusilánime o etcétera, sino cuál es tu concepción de éxito. Pues yo lo reduzco a ser una persona de bondad, a ser una buena persona y tratar de fomentar la misma en los demás, ¿no? Y que la sociedad tenga la posibilidad de sufrir menos en estos aspectos. ¿Quiénes han sido tus grandes cómplices? Bueno, fíjate que yo agradezco, como yo lo empecé a decir al inicio de esta charla, el haber tenido la posibilidad, la literatura, muchos escritores, pensadores que han hecho historia como divulgadores científicos, como Carl Sagan, como Isaac Asimov, etcétera, que pese a ser una labor importante, el hecho de hacer como más sencillo de asimilar el quehacer científico y ponerlo al alcance de los ciudadanos de a pie, eso es una labor muy importante que ellos se echaron a cuestas, y para mí fueron así como los faros de darme cuenta dónde está uno parado, porque nada serviría, aunque estudies artes, las bellas artes, etcétera, si no tenemos una casa, un hogar bien
sano. Un refugio, ¿no? Sí, tu jardín secreto. Que es el planeta Tierra. Sí. O sea, nada serviría si estuviésemos destruyendo. ¿Para qué nos serviría estudiar si ¿me explico un poco? Y de ese maravilloso planeta Tierra del cual te expresas de una manera muy bondadosa, magnánima, padrísima, porque nos inspira ahora sí que a cuidarnos entre todos, de esa gran porción, ¿cuál sería tu jardín secreto? ¿A dónde vas cuando necesitas recargar energía? Donde te sientes respaldado. Mira, yo estuve haciendo mi tesis sobre animales en peligro de extinción. Me tocó estar aislado en la selva como varios meses haciendo estudios de campo. Sí. Y enfrentarte con la cuestión de la supervivencia, en fin, etcétera. Creo que eso es fundamental para cobrar conciencia sobre el respeto que tenemos que tener del planeta en donde estamos, ¿no? Entonces yo creo que cuando ese jardín lo tengo en la mente, sí, y en los recuerdos vívidos de las experiencias que tuve, pues haciendo estudios de campo sobre tortugas marinas, ¿no? En las costas de Oaxaca. Y bueno, esto creo que te da y te dota de una sensibilidad de respeto. Siempre me ha gustado también ver las estrellas y eso como que te dimensiona más hacia qué tamaño tenemos y cuál es nuestra función aquí, ¿no? Así es. Entonces también en la facultad en astronomía, allá en la UNAM, construimos un telescopio en estos talleres de construcción de telescopio. El newtoniano, que es un estilo de telescopio muy básico, pero que eso lo hice porque me motivaba este rollo de los planetas y toda esta información del universo, ¿no? Y entonces esto te sitúa y te da herramientas para ubicarte, y cuando tienes alguna dificultad, en fin, etcétera, pues la dimensionas y dices, bueno, maestro, hay situaciones mucho más trascendentes, importantes, como lo es también tu vida y tus propios pequeños problemas, ¿no? Así es. ¿Qué le dirías a ese niño tímido si tú tuvieras la oportunidad de desplazarte en el tiempo? ¿Qué le dirías a ese niño? Bueno, fíjate que no está solo, que yo estoy con él, que yo lo cuido y que además lo voy a llevar a conocer nuevos lugares y lugares en los cuales se sienta pues muy complacido, ¿no? Que se sienta bien, que se sienta cómodo, que se sienta feliz y con la posibilidad de compartir esa felicidad. Eso. Hace un momento hacías una analogía muy bonita sobre la bóveda celeste y que nosotros somos una pequeña partícula. Muchas veces así nos sentimos en estos momentos de soledad. ¿Cómo gestionar la soledad? Mira, esto tiene que ver con la concepción que tenemos de estar solo, ¿no? Sí. Si consideramos que estar solo es no tener a nadie cerca, ese es un estilo de un tipo de soledad. Pero si lo dimensionamos más allá de esto, pues no estamos realmente solos. Estamos compartiendo un espacio que probablemente tenga distancias físicas, pero no distancias de saber que están ahí. Así es. De que los demás están ahí y que los demás merecen también estar bien, ¿no? Entonces, esto de la concepción de la soledad, hay que aprender a valorar cuando tienes a alguien cerca y cuando no lo tienes. Pero finalmente es darse cuenta que no estamos completamente solos. Y que nos tenemos a nosotros mismos y que tenemos nuestras metas y que tenemos una vida por delante en la cual proyectar muchas maravillas. Esto es bien importante lo que acabas de decir, porque tiene que ver con la forma en la que nos vemos. Sí. ¿No? Y yo creo que ahí la autoestima es fundamental, ¿no? Aceptarnos, reconocernos y a partir de ahí saber cuáles son las posibilidades que tenemos para relacionar este bienestar con los demás. ¿Cuál sería tu siguiente sueño? Fíjate que... Porque has hecho música, psicología, arte, radio. ¿Qué sigue, Juan Carlos? Bueno, es una ¿Fútbol? Muy buena... Bueno, he hecho muchas cosas, pero creo que... ¿qué sigue? Yo creo que
seguir contribuyendo para que el quehacer que uno desarrolla de manera profesional sea útil, ¿no? Y siga siendo útil. Entonces, ¿qué sigue? Pues seguirme ocupando de esto y por supuesto de estar bien conmigo y con los demás. Y yo estoy segura que vas a continuar sorprendiéndonos y bueno, tú sabes que esta es tu casa, este es un espacio en el cual vamos a estar muy contentos siempre de difundir todo aquello que quieras compartir con nosotros y el éxito decretado para que continúes brillando en todo tu esplendor. Pues muchísimas gracias por la posibilidad de que conozcan un poco más sobre qué hay detrás de lo que uno hace, ¿no? Entonces yo agradezco que tenga estos compañeros y la posibilidad de que a través de estos espacios como el de Skull Online, de Tarkus Rock, en fin, etcétera, pues se puedan seguir dando las cosas a favor pues, del bienestar común. No, hombre, esta es tu casa y bueno, tenemos proyectos en puerta, ¿verdad? Ah, claro, así que estén pendientes porque vienen muchísimas cosas para Skull Online y por supuesto les invitamos a participar de todos estos esfuerzos, de todo este manojo de ideas, de todos estos sueños, porque sin ustedes es más complicado. Que estén muy al pendiente, ¿verdad? La programación. Así es. Y bueno, que no sea la última ocasión, Juan Carlos querido, que platicamos a gusto y echamos el chal. Claro, con muchísimo gusto para que en esta sección pues, nos encontremos nuevamente. Esta es tu casa, te abrazo muy fuerte. Gracias.